La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el laboratorio clínico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con mucho gusto desde la Coordinación de Comunicación Social a todos los que nos están siguiendo y también los que nos están viendo por televisión universitaria. Les saludamos este día 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y qué mejor en esta sección titulada Usted y el Derecho, por supuesto a cargo del doctor Rafael Rodríguez. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿cómo está usted? Me da un gusto saludarlo y un placer saludarlos a todos. Bienvenidos, como usted ya lo señaló muy bien, a un programa, el número 3 de Usted y el Derecho. Es un programa, es una fecha conmemorativa, es una fecha que no se le puede pasar a los mexicanos de estarla conmemorando. Y a veces quisiera decir celebrando, pero hay muchas razones para decir conmemorando, y que es un tema apasionante que tiene que ver con la Revolución Mexicana de 1910. Acompáñenos, por favor, acompáñenos en este espacio. Si va usted manejando, maneje desde luego con cuidado. Si está usted viendo el televisor, pues no se despegue de ahí, por favor. Nos vamos a divertir y además podemos aprender algo. Mi querida Bricia, ¿cómo está? Así es, muy bien, doctor. Y bueno, esto que acaba de señalar, créame que se dice que este día, este 20 de noviembre, es uno de los hechos más importantes de nuestra historia. Fíjese que sí, en el caso de nuestro país, es un tema hablar de la Revolución Mexicana. Mucha gente ha hablado de la Revolución Mexicana, porque hizo algo muy importante. Introdujo lo que nunca en el mundo se habían introducido, los derechos sociales. Y uno puede decir, ¿y cómo llegaron esos derechos sociales? Que le voy a platicar al ratito, pero solo nomás para más o menos ir calentando motores. Déjeme decirle que nosotros ni éramos socialistas, ni comunistas, ni nada que tuviera. Y se introdujo por primera vez los derechos sociales en el mundo. Se constitucionalizaron. Eso es algo fascinante. Y alguien dijera, ¿por encima de quién? De la Unión Soviética, porque todavía no había ese conflicto, esa revolución rusa entre los zares y los bolcheviques, o en Alemania, en la Constitución de Weimar, no había todavía eso. Entonces nuestra revolución fue antes, y por eso hablar de la Revolución Mexicana es hablar de uno de los movimientos sociales, políticos más importantes, no solamente en el mundo, también mucho más en América Latina. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué le parece? Pues excelente, doctor. Yo ya traigo aquí mi libreta porque ya ve que después me hace preguntas, entonces pues hay que estar atentos, pues porque yo creo que también, hay figuras representativas en este día de la Revolución Mexicana. Y bueno, ya ve que después nos dice realmente los nombres correctos y completos. Fíjese que sí hay cuestiones icónicas, hay figuras, hay caudillos, hay gente que no puede dejarse hablar de ellos, y eso me parece a mí totalmente fascinante. Entonces, yo le quiero decir que para entender a la Revolución Mexicana hay que adentrarse un poco a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero no me quiero ir, porque usted sabe que a mí me gusta, yo a veces digo que estoy mal, pero déjeme decirle que antes le quiero decir una cosa que es muy importante, y quizás los radioescuchas o aquellos que han leído la Constitución, posiblemente marque una confusión cuando hablamos de las rebeliones y las revoluciones. Y no es una cosa, es una cosa totalmente distinta a ambas. Por eso quiero decirle al que me escucha, al radioescucha y al televidente, le quiero decir que, bueno, desde luego lo aclaro, la opinión que doy siempre es en buena medida a lo que logro hilvanar de ideas ajenas, y a lo que hago lecturas, y lo que no pretendo a veces decir nada original. Tengo algunas cosillas, pero no pretendo, no se crea usted, Viricia, que ya no pretendo decir nada original. Hay cosas que tengo una interpretación de ellas y que desde luego la digo.
Es más, creo que para hablar de la Revolución Mexicana hay muchos pensamientos y se puede hablar de muchas maneras. Claro. Pero déjeme, antes de que entremos así a hablar cuáles fueron las causas, quiénes fueron los caudillos, cuáles fueron las razones, los motivos y finalmente qué fue todo lo que hicimos, déjeme decirle esa diferencia que es importante. Y lo digo que es importante porque la propia Constitución pareciera que confunde o quisiera confundir o pretende confundirnos cuando habla en su artículo 136 de las rebeliones como si fueran revoluciones. Entonces, eso no es así. Vamos a dejar claro lo que son las rebeliones y lo que son las revoluciones. Porque este día es un día importantísimo, porque se inicia un cambio trascendental, un parteaguas, no solamente en México, en América Latina y en el mundo. La introducción de los derechos sociales es fascinante y los dimos nosotros al mundo, aunque a muchos no lo quieran saber. Como ya lo dije, ni comunistas, ni socialistas, ni nada éramos, pero nosotros hicimos esa constitucionalización de los derechos sociales, que es algo fascinante. Déjeme decirle que cuando hablamos de rebeliones, las rebeliones son engendradas por una especie de caudillos o gente extraña a veces, que tiene ambiciones meramente personales. Son ambiciones meramente personales, que son gente que es sedienta del poder, o gente que le quiere que le rindan honores. Es una lucha por el poder. En las rebeliones es una lucha por el poder. Pero es una lucha del poder. Quizás alguien dijera en las revoluciones también, sí, pero hay una gran diferencia. Cuando hablamos nosotros de las rebeliones, de eso hablamos. Casi siempre tienen un carácter reaccionario. Y déjeme decirle que en México hemos tenido varias rebeliones. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, la rebelión de la Noria. La rebelión de la Noria fue en 1857, no recuerdo exactamente quién. La rebelión de la Noria, que fue una rebelión que hizo Porfirio Díaz en contra del gobierno legítimo de Juárez, fue en 1871, más o menos fue en 1800, si no me falla la memoria. Fue en 1871 la rebelión de la Noria. Y en esa rebelión de la Noria, pues era una lucha por el ejercicio del poder. ¿Qué quería Porfirio Díaz? Pues desbancar a Juárez y él ser el presidente de la República. Y entonces nosotros a finales del siglo XIX y a principios del XX sufrimos varias rebeliones como esa que le estoy platicando. Pero hay otra rebelión que es una rebelión que no fue una revolución, que fue un motín, una sonada, un cuartelazo, porque además un cuartelazo, justamente así se le conoció al cuartelazo de la Ciudadela. Y cuando hablamos de la Ciudadela, pues estamos hablando la trágica muerte del mártir de la democracia, de don Francisco I. Madero, 1813. La muerte no solamente de él, pero saben que el presidente y el vicepresidente, lo que fue lo que tiene que ver con no solamente con Juárez, sino que tiene que ver con José María Pino Suárez, ambos presidente y vicepresidente son muertos. Desde luego, esa muerte es una muerte que ahí debe feliz Díaz, y que, bueno, producto eran de las fuerzas reaccionarias y que traicionan, desde luego, a Madero, y que el partícipe de todas esas cosas, todo el mundo lo sabe, fue Victoriano Huerta. Entonces, esto es muy importante porque déjeme decirle que en cambio las revoluciones, ya dije lo que eran lo que tiene que ver con las rebeliones, en cambio las revoluciones las hace el pueblo. Esa es una diferencia enorme. El otro son caudillos, gente que quiere el ejercicio del poder, que no le importa nada, que no hay ideología, que no hay principios, que no hay valores, que no hay filosofía, que no hay fundamento de nada y que quieren el ejercicio del poder. Y en las revoluciones, mi querida Bricia, déjeme decirle a usted y a los que nos escuchan y a los que nos ven, que en las revoluciones sucede una cosa totalmente distinta. En las revoluciones hay filosofía, hay principios, hay ideas. No hay revolución que se haya que no tenga ideas, antes o después. Entonces, generalmente la gente se hace de ideas de cómo quitar las tiranías. Todas las revoluciones en el mundo se hacen por necesidades insatisfechas de los pueblos. Una revolución no estalla por el simple hecho de estallar. Una revolución estalla porque hay opresión, porque hay injusticias. Una revolución estalla porque hay causas, motivos, razones, incluso fundamentos
para estar oponiéndose a lo que las demás personas están o dicen o hacen en contra del bienestar colectivo. Entonces, es una diferencia enorme, es una diferencia. Toda la revolución, todas las revoluciones inician con ideas de bienestar general. Todas las revoluciones hacen que la gente se sienta diferente y que bueno, también déjeme decirle que las ideas van cambiando conforme al proceso revolucionario. ¿Cómo la ven, mi querida Patricia? Pues es muy interesante porque, doctor, entonces estamos hablando que la Revolución Mexicana fue ese levantamiento en armas que tanto nos dicen en las escuelas y desde pequeños. Buscaban las mejores condiciones o exigían condiciones sociales. Y si no me equivoco, doctor, era en aquellos momentos para los indígenas, ¿no? Buscaban esas condiciones sociales. Fíjese que como estamos platicando y además bien a gusto y bien contentos, pues este día conmemorado la Revolución Mexicana, déjeme decir que así han sido las revoluciones. Bueno, después de las revoluciones viene la tranquilidad y la calma. Y siempre hay causas, motivos y razones. Las mismas causas que originaron que hubiera la revolución, por ejemplo, la Revolución Rusa, o por ejemplo, la Revolución Cubana, o por ejemplo, la Revolución Francesa, que fue la columna vertebral, como ya lo platicamos alguna vez, de donde sale ese documento extraordinario que se llama Los Derechos del Hombre y Ciudadano, que se dieron para todo el mundo, y que de alguna manera hay que recordarlos porque son momentos importantes. Todos tienen causas, todos tienen motivos, todos tienen razones. Pero antes déjeme dejarle algo a los que nos escuchan y a los que nos ven, que no es fácil, que no es sencillo hablar desde luego de las revoluciones, porque además ni siquiera son buenas las revoluciones, porque las revoluciones son enconadas, crueles, violentas, sangrientas, destruyen vidas, bienes materiales, o sea, no es tan fácil. Por eso yo cuando hablo no hago festejos, no hago nada, conmemoro, recuerdo y analizo y reflexiono sobre el pasado, porque fíjese, yo no soy historiador, pero creo que la historia nos sirve para entender el presente y proyectar un futuro más promisorio. Entonces, pero no podemos dejar de decir que todas las revoluciones son crueles, sangrientas, muere mucha gente, se terminan los bienes materiales. Pero también hay que decirlo, porque sería incompleto decir si después de todo esto, cuando triunfa la revolución, pues vienen cosas importantes, se hace una transformación de la estructura, de la superestructura, cuestiones que tienen que ver con las cuestiones jurídicas, y viene una etapa de construcción fecunda. Entonces, yo creo que hablar así de las revoluciones, pues hay que dejarlo claro, porque no es fácil entonces encauzar una revolución. Claro. Entonces, déjeme decirle que, aunque primero hay que decir que, a ver, ¿cuál es el motivo generador de la Revolución Mexicana? Yo creo que, sin duda, uno de los motivos es la dictadura de Porfirio Díaz. Claro. Entonces, Porfirio Díaz era un tipo, pues, además, muy hábil. Por cierto, Porfirio Díaz no solamente se llama Porfirio. No, vamos a demás, porque si no me entretengo y me emociono y no avanzo. Entonces, pero lo que sí le voy a decir es que Porfirio Díaz quería quitar a su paisano. Su paisano era Benito Juárez, eran paisanos, ambos de Oaxaca. Digo, uno más prietito que otro, pero eran paisanos. Entonces, pues la verdad es que Porfirio Díaz, pues como ya lo sabemos, tiene dos periodos en su larga trayectoria. No ha sido el presidente que más ha sido presidente, porque López Santana y muchos más fueron muchas veces más presidente que él, pero él fue el más larguito. Entonces, hablar de Porfirio Díaz, pues es hablar, aunque mucha gente, fíjese que no hay que olvidar que sí trajo estabilidad, una serie de estabilidad, un aparente progreso económico, y algunos creen que un gran cuestión económica. Porque lo que yo digo aquí, por eso lo señalé desde el principio, yo hilo ideas de muchos y tomo la propia y opino como que creo que puede ser lo más saludable para quien nos escuche y todo. Entonces yo creo que Porfirio Díaz
Pues sí, tiene una tranquilidad, trata de armonizar al colectivo social, cuando menos a sus clases dominantes las tenía muy satisfechas, porque era un tipo muy generoso para las clases dominantes. Pero no hay que olvidar, incluso con Porfirio Díaz, todo lo que tiene que ver con las haciendas, hay concentración de las tierras, justamente lo que usted decía, de las tierras de los indígenas, no de cualquiera, sino aquellas pequeñas propiedades. Más al ratito le digo qué pasó con justamente ese enamoramiento de Madero cuando llama a las clases sociales que tienen que ver con los campesinos, comuneros, vecindados, ejidatarios, que después posteriormente los conocemos como tales, le hace lo seduce, porque era un seductor, los dos, tanto Porfirio Díaz como después Madero. Entonces, hay una gran concentración de la riqueza en el caso aunque con estabilidad, cuando menos de no generación de violencia, de Porfirio Díaz, concentra bienes, riquezas en manos de unos cuantos y crecen los latifundios. Pero no solamente crecen los latifundios, porque estamos hablando de las áreas rurales, sino también hay algo que no podemos dejar de decirlo, que tiene que ver con todos los millones de campesinos, pero también de trabajadores que vivían en condiciones de extrema pobreza. Y otra cosa que me parece a mí muy importante que tenemos que decir, pues no había libertades políticas y había una gran represión. Entonces, cuando alguien quiere justificar al porfiriato, yo en lo particular no lo justifico, porque aunque la jaula pudiera ser de oro, no deja de ser prisión. Y aquí, en el caso de Porfirio Díaz, me parece que debemos de estar atentos. No es correcto que podamos hablar de que quisiéramos que volviera el porfiriato. Eso sería totalmente absurdo. Doctor, ¿duró en el poder 30 años? Bueno, algunos dicen que más, y cuando digo que algunos dicen que más, bueno, porque están detrás del poder de todo, pero sí tiene dos periodos importantes. Uno que tiene que ver de 1777 a 1780 y otro que tiene que ver, para que nuestros escuchos lo sepan, otro que tiene que ver de 1884 a 1911, porque en 1911 llega Madero con todas las cosas. Y entonces hay unos que toman la historia de una manera diferente, esos más o menos los datos generales que tenemos, que duran 30 años, y algunos dicen que 34, y algunos hasta más exagerados dicen que 36. Pero bueno, realmente eso es lo que se está consignado, esos dos periodos, y que son importantes, que hay que analizarlos como tales. Déjeme comentarle que, porque estoy hablando de la Revolución Mexicana del día de hoy, que es importante que la conmemoremos, por eso me refiero. Y déjenme decirles, amigos y amigas, y también a usted, Bricia, para que no se asienta usted, que usted no le digo, claro. Déjenme decirle algo bien importante. La mayoría de los historiadores, y le aclaro también para que no vaya a decir usted que yo no soy historiador, tampoco es una asignatura, una ciencia fascinante, yo no quiero ser. Pero déjenme decirle que la mayoría de los historiadores o los estudiosos siempre hablan de que ha habido 3 revoluciones. Una, lo que tiene que ver con la guerra de independencia, la revolución de la independencia. Otra que tiene que ver con la reforma liberal de Juárez. Estoy hablando de la reforma liberal, cuando se da todo lo de Juárez. Y otra que es la Revolución Mexicana. Y desde luego que cuando hablamos, porque siempre se busca una transformación, una idea diferente. En el caso de la guerra de independencia, pues nos independizamos de España. Ahí no hay ninguna duda. La guerra de independencia. Y luego viene la gran reforma, estoy hablando de lo que dicen los que saben, y luego viene la gran reforma liberal, con Juárez a la cabeza. Todo el periodo, incluso después de Juárez muere en 1872. Pero sigue el sainete, sigue la revolución, sigue la bola. Y otra, desde luego, que tiene que ver con la Revolución Mexicana de 1910, que para algunos termina en 1920, para otros termina en 1924, y que ahorita vamos a platicar un poco de ello. Aunque no tengamos tanto tiempo, pero vamos a platicar poquito a poquito nomás para que la gente más o menos se quede picadona. ¿Y para qué digo que se quede picada? Pues que quede picada para que investigue, pues se trata de generar dudas aquí. Yo no les vengo a enseñar nada, ni creo que nosotros les enseñamos, ellos han de saber más que nosotros, pero sí les vamos a dejar dudas. Tengan la seguridad, Bricia, que sí les vamos a dejar dudas. Entonces,
Entonces ya lo dije, pero yo creo que hay otra revolución. Yo creo que los acontecimientos de Ayutla, y que tiene que ver pues, con el plan, la revolución de Ayutla, que yo le llamo revolución de Ayutla, porque ¿qué es lo que más importante se habla cuando se habla de revoluciones? Pues que se cambian las estructuras jurídicas políticas del país, eso es lo más importante, por eso se habla de las revoluciones. Y bueno, yo he visto que algunos no hablan de los movimientos sangrientos de Ayutla, de la modificación violenta. Toda revolución tiene una característica muy importante. La revolución que no busca cambiar los fundamentos jurídicos de un Estado, no es revolución. Por eso hice la diferencia entre las sazonadas, entre los cuartelazos, porque esos son los que buscan el poder y punto. Tú te quitas, yo me pongo y se acabó. No, en las revoluciones no sucede eso. En las revoluciones se busca una modificación violenta, y cuando digo una modificación violenta, estoy diciendo una modificación sin ningún preámbulo de nada para cambiar la estructura jurídica la estructura constitucional de cualquier Estado de Derecho. Entonces, por eso estoy hablando así de lo que tiene que ver con las revoluciones. Y yo creo que la revolución de Ayutla, esos movimientos de la revolución de Ayutla, yo así le llamo. Y bueno, también mucha gente, no, nomás ya, no, va a decir, Rafael le llama. No, muchos le llaman así. Es una revolución porque crea un nuevo ordenamiento constitucional. No hay que olvidar, fíjense, de verdad, en serio, no hay que olvidar que la revolución de Ayutla tiene algo muy importante, el plan de Ayutla. Y el plan de Ayutla era un plan eminentemente que hablaba de cómo terminar la dictadura de Santa Anna. Es más, llama al constituyente para crear la nueva constitución, una de las constituciones más fascinantes que hemos tenido sin duda alguna, que es la constitución de 1857, la constitución liberal de 1857. Porque déjeme decirle, que usted no me lo pregunta, pero no me lo pregunta porque no quiere, pero déjeme decirle, hemos tenido muchas constituciones. Hemos tenido muchas constituciones. La primera de 1824, la siguiente de 1836, la que la gente lo conoce como la Constitución Centralista o la Constitución de las 7 leyes, la Constitución de las bases orgánicas, la Constitución. Hemos tenido muchas constituciones, hemos tenido bastantes constituciones y que, bueno, no todas han tenido el impacto como lo estoy diciendo. Entonces, pero la Constitución yo le digo, producto de la Revolución de Ayutla, que es la Constitución de 1857, pues es una Constitución fascinante. Es la primera liberal. Y tiene muchas cosas extraordinarias. Se llama al constituyente, se crea la Constitución. No hay que olvidar los grandes principios del Partido Liberal Mexicano, muchas cosas muy interesantes. Pero como sé que vamos muy avanzados y ya en tiempo, déjeme hablarle rápido. Déjeme hablarle rápido de las causas. Las causas que generaron, porque la gente se preguntará, y usted también, bueno, pero a ver, claro, ya dilo, por favor, dilo, ya no te tardes tanto en decir cuáles fueron las principales causas que generaron eso. Pues yo creo que las principales causas, y eso lo dicen los grandes estudiosos, pues la dictadura de Porfirio Díaz para empezar. No hay que olvidar que Porfirio Díaz no se quería quitar el poder y entonces habría que quitarlo. Y una de las grandes causas, desde luego, que origina que la gente se dé ya hasta el cansancio para decir basta, ya no queremos más, fue el fraude electoral. Fue el fraude electoral que le hace, desde luego, al mártir de la democracia, Francisco I. Madero, que después le digo el nombre completo. Ahorita no tenemos tiempo. Vamos a hacer un programa de puros nombres. Sí, doctor, por favor. Porque en serio, porque mutilan la historia, y a lo mejor aquí yo hablo de más, pero mutilan la historia. Y entonces, Francisco I. Madero, desde luego, conocido como el mártir de la democracia, el fraude, el gran fraude, eso es otra de las causas. Desde luego, pues no hay que olvidar que una de las causas, es absurdo no pensarlo así, es la desigualdad social. Hay una gran desigualdad. No hay libertades políticas. Estoy hablando de las causas, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de las causas que originaron la revolución de 1910. Entonces, la dictadura de Díaz, el fraude electoral, la injusticia social, el despojo de las tierras, de lo que usted me decía, y generalmente a quien se despojaba, pues eran los indígenas, a los naturales, a la gente que no podía defenderse.
Y bueno, también hay que decirlo, tiene que ver con las grandes explotaciones, con la gran explotación laboral de los obreros y campesinos. Se trabajaba de sol a sol, de sol a sol, por salarios, hasta que se metía el sol, por salarios totalmente injustos, totalmente injustos. Y fíjese que, bueno, no solamente eso, hasta algo que me pareciera que nos identificaba ya como una cuestión nacionalista, hasta el hecho de que se tratara de adoptar una cultura francesa, pues Porfirio Díaz era fascinante, le fascinaban los franceses, y las francesas yo creo que más, pero bueno, ahorita ese no es el tema. Pero entonces esa fascinación de Porfirio Díaz por la cuestión de toda la que es la cultura francesa, pues hasta eso hizo que la cultura nacional se viviera restringida. Y lo digo porque así era. Y desde luego, no había libertades de ninguna naturaleza, menos de expresión, claro. Menos de expresión. Pero yo creo que una de las grandes fue desde luego la insensibilidad. Era un insensible Porfirio Díaz para entender la incapacidad de Díaz para comprender las necesidades sociales. Yo creo que eso es totalmente fácil. Entonces déjeme decirle que pues ya es que vamos bien a prisa. Bueno, vamos, está bien. Ya le dije cuáles eran las causas. Ya le dije que las causas matan el más grande, sin duda, el más grande que tenemos nosotros, nuestro líder fundamental fue desde luego el mártir de la democracia. Pero déjeme decirle por qué. Yo siempre decía, oye, ¿por qué el 20 de noviembre? ¿Y por qué la gente habla que el 20 de noviembre? Y luego yo digo, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice eso? Claro. Pues déjeme decirle dónde dice. Dice en el plan de San Luis. El plan de San Luis es un manifiesto a la nación. El plan de San Luis es un manifiesto a la nación y que, por cierto, yo no sé por qué se le llama el plan de San Luis. Bueno, sí sé por qué se llama el plan de San Luis, pero mucha gente ha de pensar, porque cuando uno habla de la Constitución de Apatzingán, pues porque ahí se hizo. Claro. Y entonces uno va tomando nota de por qué. Pero el plan de San Luis no es el caso. El plan de San Luis, déjeme decirle que se hizo en San Antonio, Texas, no se hizo ni siquiera en México. Pero se le llama el plan de San Luis porque estaba en la cárcel Madero y fue el último día que estuvo en la cárcel, y para no tratar de tener repercusiones políticas, pues lo que hace es ponerle el plan de San Luis. No le puso el plan de San Antonio, Texas, ni le puso el plan de San Luis. Pero déjame decirle que ese 5 de octubre de 1910, cuando se hace ese plan de San Luis, hay una cosa, porque le estoy diciendo, ¿dónde dice eso que el 20 de noviembre se da la revolución? Sí, claro. Pues déjeme decirle que el plan de San Luis lo contempla. Y contempla cosas muy importantes. Este plan de San Luis sedujo justamente a Zapata. Sedujo a Zapata para que Zapata entrara a la revolución. Y el plan de San Luis, el primer artículo que declara dice, son nulas las elecciones. ¿Cuáles las elecciones? Las que venían del fraude electoral. Se desconoce al gobierno de Díaz. Estoy hablando del plan de San Luis de manera muy rápida. Se desconoce al gobierno de Porfirio Díaz. Se plantea el principio de la no reelección. Madero se pretende ser el presidente provisional, y el artículo 7 señala, para que nunca se le olvide a usted ni a nadie, el artículo 7 del plan de San Luis señala el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, ese manifiesto extraordinario donde llama Madero para que todos los ciudadanos tomen las armas y vuelvan contra la dictadura de Porfirio Díaz. Estamos pues ya sobre el tiempo, pero déjeme decirle que hay algo que quizás fue lo que sedujo a Zapata a que se entrara a la revolución. En ese plan de San Luis hay un artículo, por cierto es el artículo 3, creo que es el párrafo 3, que dice algo bien importante. No se lo voy a decir porque no lo estoy leyendo ni esa lectura, pero dice algo muy importante. Dice que, abusando de la ley, todos aquellos que despojaron a los indígenas o a los naturales de sus tierras, que habían sido despojados, hay que recuperarlas. Dice, tienen que restituirlas. Y les aclaro y les digo que no solamente tienen que restituirlas, porque lo han hecho de una manera indebida, inadecuada, inapropiada, incluso inmoral, les dice en el manifiesto. Y dice, y además, no solamente las van a regresar, les van a
pagar todos los daños y perjuicios que les han ocasionado con eso. Eso fue lo que les dijo. Y además les dijo otra cosa más en el plan. Y vamos a tratar de que no solamente recuperen eso, sino que vayan más allá. Y entonces todo eso sedujo a Zapata. Porque déjeme decirle que Zapata, pues todo el mundo lo sabe, él fue invadido por las grandes tierras de Anenecuilco y dijeron, hoy vamos a desquitarlos, y le entran a la revolución. Bueno, déjeme decirle, termino, yo siempre me quedo yo picado, yo sé que a lo mejor usted no, pero déjeme decirle, espero que también los que nos escuchan, de algo sirva lo que platicamos. Déjeme decirle que a pesar de la gran violencia, con esto termino, a pesar de la gran violencia, de todo lo que hubo en violencia, porque ya dije que la revolución no se termina cuando se hace la Constitución de 1917, pero todo el mundo lo cree así, eso es lo que dicen que se le puso fin a la revolución. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿y qué puso fin a la Revolución Mexicana de 1910? La gente cree que a partir de la redacción de la Constitución de 1917, pero déjeme decirle que no. Déjeme decirle que no, porque siguieron matándose, matan a Carranza, matan a Zapata, se matan entre todos, y bueno, pues es un matadero. Es un matadero, y entonces, déjeme decirle que esta Constitución es producto de una de las más avanzadas en su tiempo, es la que tiene unas grandes reformas profundas, es una respuesta a las demandas originalmente que se planteaban en la Revolución Mexicana. Déjeme decirle que todavía no sé cuántos minutos nos quedan, pero déjeme decirle que todavía hay el gran espíritu revolucionario en este país. ¿Cómo la ve? Excelente, doctor Rafael Rodríguez, pues muchísimas gracias. Nos quedamos, como siempre, con esta inquietud de poder obtener más, pero bueno, sin duda, por eso este espacio, y invitarlos a todos a que lo sigan sintonizando todos los miércoles, doctor. Sí, todos los miércoles. En esta, su sección, Usted y el Derecho, a las 11 de la mañana. Sí, aquí estaremos siempre. Gracias por escucharnos, gracias a todos. Un abrazo fraternal siempre, pero hoy en este día especial que conmemoramos la Revolución de 1910. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias.